Marcos capítulo 8. Jesús alimenta a mucha gente. Un día, mucha gente volvió a reunirse junto a Jesús, y como no tenía nada para comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de toda esta gente, ya han estado conmigo 3 días y no tienen nada que comer. Algunos han venido desde muy lejos. Si los mando a sus casas sin comer, pueden desmayarse en el camino». Sus discípulos le respondieron: «Pero en este lugar no vive nadie. ¿Dónde vamos a conseguir comida para tanta gente?». Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». 7, contestaron los discípulos. Jesús le ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y dio gracias a Dios. Partió los panes en pedazos y se los entregó a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado. Como también tenían unos cuantos pescaditos, Jesús dio gracias y mandó que los repartieran. Todos los que estaban allí comieron hasta quedar satisfechos, y con los pedazos que sobraron llenaron 7 canastas. Los que comieron eran como 4,000 personas. Luego Jesús los despidió, subió a la barca y se fue con sus discípulos a la región de Dalmanuta. Una señal milagrosa. Los fariseos llegaron a donde estaba Jesús y comenzaron a discutir con él. Para ponerle una trampa, le pidieron que demostrara con alguna señal milagrosa que él venía de parte de Dios. Jesús se molestó mucho por esto y dijo: «¿Por qué siempre piden ustedes una señal? Les aseguro que no se les dará ninguna». Entonces Jesús los dejó, volvió a subir a la barca y se fue al otro lado del lago. La enseñanza de los fariseos. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: «Les recomiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas». Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían: «Seguramente dijo eso porque no trajimos pan». Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo: «¿Por qué hablan de pan? ¿Todavía no comprenden? ¿Tienen la mente cerrada? Si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? ¿No se acuerdan de aquella vez cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenaron entonces con lo que sobró?». Los discípulos respondieron: 12 canastas. Jesús les preguntó: «¿Y cuando repartí 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenaron?». 7, contestaron los discípulos. Jesús les dijo entonces: «¿Y todavía no entienden?». Jesús sana a un ciego en Betsaida. Cuando llegaron al pueblo de Betsaida, unas personas guiaron a un ciego hasta Jesús y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, colocó las manos sobre él y le preguntó si veía algo. El ciego respondió: «Veo gente, pero parecen árboles que caminan». Entonces Jesús volvió a ponerle las manos sobre los ojos. El hombre miró de nuevo con cuidado y vio todo claramente, porque ya estaba sano. Jesús le mandó que volviera a su casa y le dijo: «No regreses al pueblo». ¿Quién es Jesús? Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a los caseríos cercanos al pueblo de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús les preguntó: «¿Qué dice la gente acerca de mí?». Los discípulos contestaron: «Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías. Hay otros que piensan que eres alguno de los profetas». Entonces Jesús les preguntó: «¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo?». Y Pedro contestó: «Tú eres el Mesías». Jesús les ordenó que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Jesús habla de su muerte. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. «Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré». Como Jesús habló tan claramente de su muerte, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso.
Pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro. Pedro, estás hablando como Satanás. Apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios, te comportas como cualquier ser humano. Después, Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Marcos capítulo 9. Jesús también les dijo: Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Jesús se transforma. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan hasta un cerro alto para estar solos. Frente a ellos, Jesús se transformó. Su ropa se puso tan blanca y brillante como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Luego, los 3 discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra más para Elías. Los discípulos estaban muy asustados y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. De pronto bajó una nube y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi hijo, yo lo amo mucho, ustedes deben obedecerlo. Enseguida miraron a su alrededor y ya no había nadie con ellos, solo estaba Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que Él, el Hijo del Hombre, resucitara. Pedro, Santiago y Juan guardaron el secreto, pero se preguntaban qué significaba aquello de resucitar. Entonces le preguntaron: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Jesús les respondió: Eso es verdad. Elías viene primero a preparar todas las cosas, aunque también es cierto que la Biblia dice que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Pero yo les aseguro que Elías ya vino, y muchos lo trataron muy mal. Así se anunciaba ya en la Biblia. Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿Qué es lo que discuten entre ustedes? Y uno de los que estaban allí le dijo: Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo ese espíritu malo, pero no han podido. Jesús les dijo: ¿Por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿Desde cuándo le pasa esto? El padre respondió: Desde que era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Jesús le preguntó: ¿Puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible.
Enseguida el padre gritó: «Sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él». Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo: «Espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él». El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía: «Está muerto». Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron: «¿Por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu?». Jesús les contestó: «Esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración». Jesús habla otra vez de su muerte. Jesús y sus discípulos se fueron de ese lugar y viajaron por la región de Galilea. En su camino, Jesús no quiso que la gente supiera que él pasaba por allí, pues quería dedicarse a enseñar a sus discípulos. Les decía: «Yo, el Hijo del Hombre, seré entregado en manos de los que me han de matar, pero 3 días después resucitaré». Los discípulos no entendían lo que Jesús les quería decir, pero tenían miedo de preguntarle. ¿Quién es el más importante? Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en la casa, Él les preguntó: ¿de qué estaban hablando cuando venían por el camino? Los discípulos no contestaron nada, porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: «Si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás». Luego llamó a un niño y lo puso frente a ellos. Lo tomó en sus brazos y les dijo: «Si ustedes aceptan a un niño como este, me aceptan a mí. Y si me aceptan a mí, aceptan a Dios, quien fue quien me envió». Los que están a favor de Jesús. Juan, uno de los 12 discípulos, le dijo a Jesús: «Maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre para sacar demonios de las personas, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera, porque él no es de nuestro grupo». Pero Jesús dijo: «No se lo prohíban, porque nadie podría maldecirme después de haber hecho un milagro usando mi nombre. Quien no está contra nosotros, realmente está a nuestro favor. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar a quien les dé un vaso de agua solo porque ustedes son míos». Las tentaciones. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al mar. Si lo que haces con tu mano te hace desobedecer a Dios, mejor córtatela. Es mejor quedarse para siempre sin una mano que tener las 2 manos y ser echado al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Si lo que haces con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelo. Es mejor quedarse para siempre sin un pie que tener los 2 pies y ser echado al infierno. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser echado al infierno, donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Dios va a purificar a todos como cuando purificamos las cosas con la sal o con el fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes devolverle su sabor? Por eso, sean buenos como la sal, hagan el bien y vivan en paz con todos. Marcos capítulo 10. Jesús enseña sobre el divorcio. Jesús salió del pueblo de Cafarnaúm y se fue a la región de Judea y a los lugares que están al este del río Jordán. Una vez más, mucha gente se reunió a su alrededor y, como siempre, Jesús empezó a enseñar.
Unos fariseos se acercaron a él para ponerle una trampa y le preguntaron: ¿puede un hombre divorciarse de su esposa? Jesús les respondió: ¿qué les mandó hacer Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió al esposo escribir un certificado de divorcio y echar de la casa a su esposa. Entonces Jesús dijo: si Moisés les dejó escrito ese mandamiento es porque ustedes son muy tercos. Pero desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así que los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Más tarde, cuando ya estaban en casa, los discípulos preguntaron de nuevo a Jesús acerca del divorcio. Él les respondió: si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, pues sería infiel a su esposa. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro hombre, también comete el mismo pecado. Jesús bendice a los niños. Hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera, pero los discípulos las regañaron. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos, los bendijo. El hombre rico. Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos: no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todos estos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado, porque era muy rico. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: es muy difícil que una persona rica acepte a Dios como su rey. Los discípulos se sorprendieron al oír eso, pero Jesús volvió a decirles: amigos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona rica entre en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los seres humanos eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Pedro le dijo: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús le respondió: les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Si dejó a sus hermanos o hermanas, a su padre o a su madre, a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida 100 veces más casas, terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos, y cuando muera vivirá con Dios para siempre. Pero muchos que ahora son importantes serán los menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Jesús habla otra vez de su muerte. Los discípulos iban confundidos, mientras Jesús caminaba delante de ellos hacia Jerusalén. Por su parte,
Los otros seguidores estaban llenos de miedo. Jesús volvió a reunirse a solas con los 12 discípulos y les contó lo que iba a pasar. Como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén, y a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Me condenarán a muerte y me entregarán a los enemigos de nuestro pueblo, para que se burlen de mí y para que me escupan en la cara y me maten, pero después de 3 días resucitaré. La petición de Santiago y de Juan. Sus discípulos Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, queremos que nos hagas un favor». Jesús les preguntó: «¿Qué es lo que quieren?». Ellos le contestaron: «Por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Jesús respondió: «Ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme?». Ellos dijeron: «Sí, lo estamos». Jesús les dijo: «Les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo Dios decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo». Cuando los otros 10 discípulos supieron lo que Santiago y Juan habían pedido, se enojaron con ellos. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: «Ustedes saben que los que se sienten jefes y grandes señores se portan como los amos del mundo e imponen su autoridad sobre todos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida». Jesús y el ciego Bartimeo. Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó, y al salir de allí mucha gente los siguió. Junto al camino estaba sentado un ciego que pedía limosna. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar: «Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame». La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía: «Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame». Entonces Jesús se detuvo y dijo: «Llámelo». La gente llamó al ciego y le dijo: «No tengas miedo, ven, que Jesús te llama». El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego respondió: «Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo». Jesús le dijo: «Puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios». En ese momento el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino.